Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. Ayacucho. Faltaba librar la batalla que podía considerarse definitiva contra el último bastión españolista. La campaña fue preparada cuidadosamente. Nada dejó Bolívar librado a la improvisación. El problema fundamental era, en Perú, la falta de definición del sector criollo, que podía convertirse en el elemento revolucionario detonante, pero carecía de un conductor decidido. El elemento inmovilizador era, en realidad, la aristocracia peruana y el sector comercial, que se reducía, al parecer, a intentar sacar el mejor partido del resuelto de los sucesos. Esto explica, en buena medida, la decepción de San Martín y la oposición hacia su persona, y también las defecciones de un personaje como Riva Agüero, quien, investido de la presidencia de la República, era incapaz de organizar un ejército liberador. Bolívar, tras los sucesos de Guayaquil, descansa en la hacienda El Garzal, en compañía de Manuela Sáenz, convertida en la mujer que estará a su lado en el futuro, en el éxito y en la adversidad. En su retiro mantenía extensas conversaciones con sus oficiales, preparando las futuras operaciones. Finalmente decide visitar el sur de Quito, pasando revista a los nuevos contingentes. Allí asciende al Chimborazo, una altura superior a los 6.000 metros, que le inspira el texto conocido más tarde como Mi delirio sobre el Chimborazo. Manuela Sáenz, entretanto, regresa a Quito. La situación general era, en 1823, complicada para las armas patriotas, en parte porque el foco españolista en Perú suponía una amenaza nada fácil de resolver y una cabecera de puente para cualquier intento serio de reconquista desde la metrópoli, pero también porque en todos los lados estallaban disensiones entre los caudillos revolucionarios. En tanto, Maracaibo caía nuevamente en poder español. En Pasto, los realistas consiguen desatarla una insurrección que Sucre debe sofocar drásticamente, y los peruanos contemplaban con recelo la iniciación de una campaña contra los españoles bajo el mando de los generales colombianos. La prensa de Lima comenzaba una ofensiva contra Bolívar, como antes la había desarrollado contra San Martín, y el Libertador envió a Sucre para establecer los primeros contactos con el gobierno, al mando de un cuerpo de ejército. Viajaba como ministro plenipotenciario, precedido por el coronel Luis Urdaneta. Al mismo tiempo, unos 3.000 colombianos se desplazaban desde Guayaquil al Callao. Riva Agüero recibe a Sucre e invita a Bolívar para que viaje a Perú y asuma el mando de las operaciones contra los realistas. En tanto, el gobierno huye al Callao. A partir de ese momento, el sector criollo se presenta escindido entre los partidarios de Riva Agüero y los que siguen a Torre Tagle, a quien el Congreso, retornado a Lima, nombra presidente desconociendo el primero. Mientras, los peninsulares ocupaban el sur del país, esperando que los peruanos se enzarzaran en una guerra civil. En el centro de esta maraña de intereses y partidos políticos, Sucre intentaba restablecer cierto orden y organizar los efectivos para luchar contra el ejército español. Convencido de que su presencia en Lima era necesario para finalizar la anarquía y preparar la ofensiva final, el Libertador pide al presidente de la Gran Colombia, el general Santander, el envío de sumas de dinero y de hombres que provocan el rechazo de muchos dirigentes locales, nada dispuestos a comprender la importancia de una guerra tan alejada de su territorio. Escribe Bolívar: «Pero digo por última y milésima vez que si usted no me manda 3.000 colombianos viejos para defender y reconquistar el sur de Colombia, la guerra de América se va a prolongar infinito». La correspondencia con Santander, que no desea malquitarse con la oligarquía de Bogotá, comienza a ser tensa y finalizará con el distanciamiento de los dos jefes. El 1 de septiembre de 1823, Lima acogía con festejos la entrada de Simón Bolívar.
Las autoridades le respetan, mientras la gente expresa su alegría al recibir al Libertador en la ciudad que era el símbolo del dominio colonial en América del Sur. Detrás de las exteriorizaciones populares se ocultaban, sin embargo, problemas de importancia. En Perú, el pueblo contemplaba en el recién llegado la esperanza de liberación definitiva del territorio. Otros, especialmente los comerciantes, arruinados por el bloqueo marítimo desde el no demasiado lejano periodo de San Martín, y unas clases dirigentes poco afectadas a las ideas liberales o la supresión de la esclavitud y los privilegios feudales sobre el indígena, esperaban recelosas el desarrollo de los acontecimientos. El ejército patriota en Lima es, por otra parte, una verdadera legión americana por su heterogeneidad de procedencia, argentinos, chilenos, peruanos y colombianos, que sólo olvidaban sus rivalidades regionales cuando se enfrentaban al enemigo. Entretanto, algunos de ellos, reclutados en levas forzosas, aguardaban una ocasión favorable para desertar. Casi de inmediato el Congreso, previa consulta con Torre Tagle, deposita en el Libertador la autoridad suprema, en el momento mismo en que el ejército peruano que operaba en el sur, a las órdenes del general Andrés Santa Cruz, resulta destrozado por las fuerzas españolas. En el ínterin, Ribagüero, que había huido a Trujillo al ser desplazado de la presidencia por Torre Tagle, negocia con el virrey La Serna, pero el coronel peruano Lafuente consigue apresarlo y se le expulsa con otros conjurados hacia Guayaquil. La guerra civil se había evitado, quedaba ahora la tarea de unificar los efectivos y mejorar el parque. El ejército del general español José Caterac era una amenaza constante, puesto que se mantenía íntegro en posiciones irreductibles mientras los peruanos luchaban entre sí por banderías políticas. La salud de Bolívar comenzaba a resentirse, la tos y la fiebre se convirtieron en un síntoma alarmante para sus médicos en Pativilca, una pequeña aldea situada a 200 kilómetros al norte de Lima. Durante todo el mes de enero de 1824 debe permanecer convaleciente, pero prosigue en incesante actividad para no perder el control de una situación demasiado inestable. Los problemas se acrecentaban con su alejamiento de los centros conflictivos. Las tropas formadas por chilenos y argentinos, el regimiento Río de la Plata, no percibían sus sueldos desde varios meses atrás y se amotinaron en el Callao en febrero de 1824, dejando la plaza en poder de los realistas. Ante esta situación, Bolívar ordena el bombardeo del puerto por los barcos patriotas. Decide además la evacuación de Lima y el desplazamiento de las fuerzas hacia Pativilca. Entretanto, Torre Tagle, con otros miembros de la flexible clase dirigente peruana, entregan la ciudad a Cantarac y se pasan con decenas de oficiales al ejército realista. El Congreso, apresuradamente convocado antes de abandonar la ex capital virreinal, destituye a Torre Tagle de la presidencia y nombra a Bolívar como dictador del Perú. Había llegado la hora de las medidas de extrema urgencia y ahora la suerte de los patriotas dependía del Libertador. Manuela Sáenz, que había permanecido en Lima al lado de su marido, el inglés Thorne, que ya no ignoraba las relaciones con Simón Bolívar, llega a Pativilca, entre los emigrados de la capital. En verdad, la mujer se siente identificada con este personaje que representa, además, la causa de la libertad americana, y pronto será inseparable del venezolano. Este no se deja abatir por los reveses. Cuando Joaquín Mosquera le pregunta qué piensa hacer en la coyuntura adversa, responde: triunfar. Poco después, escoge Trujillo como cuartel general, por su riqueza agropecuaria que le permite aprovisionar las tropas. Desde allí, organiza la resistencia y se dedica a formar un ejército capacitado para batir a los españoles. El mando civil lo deja en manos de un peruano, José Sánchez Carrión. Debe conseguir un fuerte refuerzo de tropas colombianas, reclutar gente en Perú y se dirige a Santander solicitando numerosos efectivos, pero este
solo responde anunciando el envío de los 3.000 pedidos con anterioridad. La correspondencia con el presidente colombiano se deteriora aún más. Bolívar estima que debe anticiparse a la posibilidad de una reorganización y posterior ataque español desde el sur. Santander teme una ofensiva en Colombia. La partida tardía de 4.000 hombres desde Bogotá suspende la comunicación entre ambos estadistas. No será el primer desacuerdo entre ambos. Las fuerzas españolas eran realmente importantes. Los ejércitos del general Canterac, del virrey de la Serna, del general Valdés y del general Olañeta, situados respectivamente en Huancayo, el Cuzco, Arequipa y el Alto Perú, reunían unos 16.000 hombres. Juntas, estas tropas suponían un considerable peligro, pero no estaban exentas de problemas. Pronto, Olañeta se enfrentaría con sus compañeros de armas como consecuencia de los cambios producidos en la metrópoli. En efecto, el retorno de Fernando VII dividía la oficialidad peninsular, puesto que tanto Canterac como Valdés y la Serna eran liberales, partidarios de la monarquía constitucional, y el general Olañeta un absolutista, que estimaba que, operado el cambio de gobierno, no debía aceptar el mando de hombres pertenecientes a una facción política recusada y perseguida por su propio rey. La deserción de Olañeta, su atrincheramiento en el Alto Perú, restaurando un régimen ultraconservador, y los intentos de los demás para reducirlo a la obediencia, otorgaron una tregua a los patriotas en momentos de debilidad militar que obligaba a reforzar los efectivos. Mientras tanto, Bolívar decide la marcha de su ejército hacia las cumbres andinas, a 5.000 metros de altura. Era, una vez más, el inicio de una aventura arriesgada, pero ahora el avance de la tropa estaba planificado y preparadas las etapas de descanso con avituallamiento, abrigos y forraje para los animales. Ello no salva al soldado del mal de altura, del vómito, de las lloviznas, de la nieve. Entre los hombres y las mujeres que, como siempre, acompañaban a la tropa, marcha Manuela Sáenz. Las secciones del ejército que comienzan el descenso suman cerca de 9.000 hombres, procedentes de todas las regiones americanas: Chile, Buenos Aires, Banda Oriental, Perú, Ecuador, Nueva Granada, Panamá, Venezuela y también europeos. Es un verdadero ejército internacional que combate por la libertad de América. La lucha con la cordillera a temperaturas bajo cero proseguirá por intrincados laberintos de piedra, utilizando a los indios para el transporte de equipo y recogiendo el ganado que encontraban en el camino. Finalmente se dio el primer salto de gran importancia para las consecuencias futuras. El 6 de agosto de 1824, en las llanuras de Junín, cerca de la laguna de Chinchaycocha, los patriotas se enfrentan con el general Canterac. La fase más cruenta de la lucha queda a cargo de la caballería, donde los fusiles no intervinieron. Las lanzas llaneras hicieron verdaderos estragos y la infantería española se vio obligado a retroceder rápidamente. Si bien el ejército peninsular no había experimentado un golpe importante, su caballería quedó bastante maltrecha. Los independentistas se apoderaron de la fértil zona de Jauja y la moral de las tropas salió robustecida. Manuela, que había permanecido con la infantería, comandada por el general Sucre, ha seguido las peripecias del combate. Hasta Huánuco llega otro luchador de la independencia, Bernardo O'Higgins, que ante las intrigas que desestabilizaban su gobierno en Chile, renunció para instalarse en Perú con su familia. Las maniobras políticas también alcanzaban al Libertador, que poco después de Junín liberaba Lima con la colaboración de Urdaneta. Una comunicación procedente de Bogotá le informa de que el Congreso ha derogado el decreto de 9 de octubre de 1821, que le permitía mandar en persona al ejército colombiano, dejando en su lugar al vicepresidente. Se le restituía sin consultarle en las funciones de su cargo, privándolo del mando supremo del ejército.
comenzaba a tejerse la trama conspirativa para restar poder a un personaje incontrolable para la oligarquía. Sus oficiales se reúnen para protestar contra la decisión, pero el Libertador demuestra, una vez más, que acata el poder civil y delega el mando en Antonio José de Sucre, que le inspira la máxima confianza. La correspondencia entre Bolívar y Sucre, a quien otorga la mayor libertad de acción, revela que posee una amplia concepción de los problemas de la guerra. Su estrategia militar cuida los detalles al mínimo, al tiempo que atiende la situación política general y sus variables en cada momento. Nada debía quedar librado al azar para la ofensiva final. Por esta razón, a comienzos de 1824 ya escribía Sucre con sugerencias de no desestimar al adversario, acumular fuerzas, mejorar posiciones. Toda operación, señor general, fundada sobre las fallas del enemigo, sería aventurado y sería una falla del enemigo si nos esperasen con fuerzas iguales. Ninguno de los dos ignoraba el significado decisivo de la batalla que finalmente se libraría en Ayacucho. Todo debía estar previsto. Sucre se había mostrado como un excelente organizador en los preparativos del pasaje de los Andes antes de la batalla de Junín, pero era necesario insistir porque ahora él debía llevar el peso de las operaciones. El temperamento de Bolívar, su tensión como militar antes de la campaña de Ayacucho, aparecen con nitidez en los consejos que dirige a Sucre. Revela una visión de la estrategia general siempre atenta a los sucesos que simultáneamente tienen lugar en el territorio americano. Los movimientos para apoderarse de los recursos antes que el enemigo, el planteamiento táctico de unos y otros en la modalidad de tierra arrasada, el cuidado en impedir un enfrentamiento prematuro y atraer al adversario hacia un terreno favorable a las fuerzas patriotas. El 8 de diciembre de 1824 por fin coincidían los dos ejércitos, el realista y el patriota, en la reducida llanura de Ayacucho. Sucre prefería un terreno donde los españoles numéricamente mayoritarios no pudieran desplegar sus efectivos con facilidad. Situados a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar ambos ejércitos, los efectivos del sector realista se encuentran ubicados en la colina de Condorcunca y los independentistas se despliegan en la meseta. La guerra se desarrollaba en plena etapa del romanticismo y este hecho hacía posible el abrazo final entre contendientes de ambos bandos, unidos muchos de ellos por parentesco, antes de comenzar la lucha. Los patriotas tenían enfrente a los españoles y a los indios de las poblaciones vecinas, hostilizados contra ellos en los estrechos senderos de salida desde el valle. Sucre arengó a sus soldados: «De vuestros esfuerzos de hoy dependen los destinos de Suramérica». El fuego se inició al finalizar la mañana con una carga del general realista Valdés sobre los batallones peruanos, con cierto éxito. Pero cuando otro segmento del ejército español se lanzó sobre el ala republicana al mando de Córdoba, este, que esperaba a pie firme, dio la orden de avanzar y el embate de sus hombres logró desbaratar la caballería enemiga, comenzando a ganar posiciones en el cerro. La batalla duró menos de 2 horas. El rey La Serna cayó prisionero y al día siguiente el general Canterac, herido y refugiado con otros oficiales en el Condorcunca, ofreció su rendición incondicional. Sin duda, la continuación de la lucha no tenía sentido, aunque hubieran logrado recuperarse para ello. Era ya indispensable recibir refuerzos de la península, y la revolución se había mostrado incontenible en toda América. Se firmó un armisticio que permitía a los oficiales realistas salir del territorio y embarcarse hacia Europa. Poco a poco, las fuerzas de Sucre desalojaron pequeños focos de resistencia que encontraban a su paso. Restaba aún el Callao, que fue recuperado un año después, en enero de 1826. En Ayacucho, la victoria no registró unas bajas demasiado elevadas pese a todo. Se habían enfrentado 9.000 españoles y 6.000 republicanos.
En ese campo se consumaba la libertad de América. Bolívar recibió la noticia en Lima con enorme alegría y saludó inmediatamente a Sucre, el general de Ayacucho, a quien no escatimó elogios. Pero las intrigas no cesan. Bernardo Monteagudo, el hombre que llegara con San Martín a Lima, ahora amigo del Libertador, muere asesinado. Manuela Sáenz regresa a la ciudad al lado de Bolívar, pero la sociedad peruana no perdona el escándalo y la obliga a refugiarse nuevamente en su casa junto al doctor Thorne. Mientras, las repúblicas americanas festejan el triunfo de Ayacucho. El Congreso de Bogotá colma de honores al Libertador y a Sucre. Igual decisión adopta el Congreso de Perú, que concede a Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Bolívar considera que ya no es necesario continuar ejerciendo el poder supremo y presenta su renuncia, pero el Congreso peruano rechaza esta y le solicita que organice la República. De este modo, reformó la administración civil, introdujo modificaciones en la economía, en el sistema legal y propuso el desarrollo escolar siguiendo el sistema lancasteriano. Había llegado a Lima Simón Rodríguez, el hombre que dirigió su educación juvenil. Venía de recorrer el mundo y sugirió al Libertador la implantación en las nuevas repúblicas del sistema de enseñanza de la escuela de Lancaster. En el ámbito internacional, Gran Bretaña, que había ofrecido a España sin éxito su mediación en el problema de las colonias de ultramar, desde 1824 derivó al reconocimiento de los estados independientes de la América del Sur. Una vez reinstalado en el trono Fernando VII, Canning decidió enviar cónsules británicos a varios países hispanoamericanos. Sucre recibía en mayo de 1824 carta del secretario de Bolívar, donde éste informaba de la presencia de comisionados ingleses en Bogotá. La consideración y el respeto con que han tratado nuestro gobierno, escribe, y la sinceridad que han manifestado en todas sus entrevistas nos promete el más feliz resultado, y nadie duda que sea el reconocimiento de nuestra independencia por el gobierno inglés. En diciembre de 1824, una vez conocida la victoria de Ayacucho, Canning, con el apoyo de los financieros de la City de Londres, se aprestaba a reconocer las repúblicas emancipadas y enviar diplomáticos, como en efecto hizo con México, Colombia y las Provincias Unidas del Río de la Plata. La unión entre Francia y España en su frente antiliberal y la existencia de la Santa Alianza variaban el panorama europeo. Gran Bretaña procuró compensar la coyuntura internacional, evitando a España la recuperación de la fuente de recursos que era Hispanoamérica. Al mismo tiempo, abría en favor suyo un inmenso mercado.